Buenas noches a todos. Damos inicio a esta tercera y última conferencia, El destino final del alma. El día de hoy vamos a hablar sobre la resurrección de la carne y el juicio final. Y con esto vamos a concluir este ciclo de conferencias. El esquema que vamos a seguir en esta sesión va a ser el siguiente. Número 1, vamos a reflexionar sobre los signos de la venida de Cristo. Este término de venida, de parusía, la presencia, la llegada del príncipe que va a poner en orden todas las cosas. ¿Cuáles van a ser los signos que nosotros debemos discernir, estar atentos para poder interpretar y que esto no nos agarre desprevenidos? 2, firmes en la esperanza. No, nosotros como cristianos no debemos tener un temor ante el fin del mundo, sino que es el cumplimiento de nuestra esperanza. Así lo vamos a estar reflexionando. Y por último, el testimonio de la Escritura de todo el tema de la resurrección de la carne y el juicio final. Acuérdense que en nuestra fe creemos en la resurrección de los muertos, no en la reencarnación de los muertos, que es muy diferente. Bueno, pues vamos a iniciar con el punto número 1, los signos de la venida de Cristo o de la segunda venida de Cristo. Entonces, ¿cuáles son esos puntos que nos van a dar así como la pauta de que se acerca, de que se acercan los tiempos? Bueno, vamos a iniciar. La fe de los judíos. La venida del Mesías glorioso en un momento determinado de la historia, fíjate, en un momento determinado, o sea, va en nuestro tiempo, va a haber un fin, va a haber un momento en el que Cristo va a venir palpablemente y todos lo van a ver, todos lo vamos a ver. Tengas fe, no tengas fe, todos lo vamos a ver. Se vincula este momento determinado de la historia en el que va a venir Cristo, se vincula al reconocimiento del Mesías por todo Israel, refiriéndose a los judíos, por todo Israel, del que una parte está endurecida en la incredulidad, como nos deja ver y nos explica San Pablo en todo el capítulo 11 de la carta a los Romanos respecto a Jesús, ¿sí? El reconocimiento del Mesías por todo Israel. De hecho, también anteriormente, en la liturgia de hace unas décadas atrás, en la oración universal del Viernes Santo, que es un momento muy importante en esa celebración, se pedía por la conversión de los judíos, ¿sí? Porque reconocieran a Jesús como el Mesías que ha esperado por el pueblo por tantos siglos, ¿sí? Entonces, pero esta conversión de los judíos, o sea, sigue siendo el pueblo de la alianza, el pueblo elegido por Dios, y Dios no se arrepiente de las amenazas. Entonces, vamos a ver lo que nos dice San Pablo al respecto de este signo de esta fe en Jesús de parte del pueblo judío o de aquellos que no lo reconocieron. Si su rechazo ha supuesto la reconciliación del mundo, ¿qué será su readmisión, sino una resurrección de entre los muertos? No presuman de sabios, eso ya se refiere a nosotros como cristianos que tenemos la gracia de la fe. No presuman de sabios. El endurecimiento parcial que ha padecido Israel, los judíos, durará hasta que entren todos los gentiles, es decir, todos los que no son judíos, los griegos, los romanos, ¿sí? Los que nos dice ahí en el relato de los hechos de los apóstoles, en Pentecostés, medos, elamitas, etcétera, etcétera, ¿no? De todos los pueblos. Entonces, el endurecimiento parcial que ha padecido Israel durará hasta que entren todos los gentiles, ¿sí? Pero ya nos va a decir la salvación viene de los judíos, porque es el pueblo elegido.
nos va a decir, siguiendo San Pablo, es posible que pienses, fíjate la alegoría que utiliza, es posible que pienses, las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Muy bien, es cierto que fueron desgajadas por su incredulidad, refiriéndose a los judíos, y que tú te mantienes por la fe, pero no te engrías, más bien teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te va a perdonar. Fíjate. Y esta expresión hay que entenderla en el contexto. Está diciéndole a la comunidad de los romanos, San Pablo, que no pongan su seguridad en el simple hecho de ser bautizados. Así como los judíos, los fariseos, gritaban, somos hijos de Abraham, y que Juan Bautista les decía, yo les aseguro que Dios puede sacar hijos de Abraham de esas piedras, ¿sí? No atenerse a una seguridad que viene por el hecho de pertenecer, ser bautizado o por ser católico o nada, no. No te engrías, más bien teme, porque si Dios no perdonó las ramas naturales, refiriéndose al pueblo judío, o sea, no los perdonó en el sentido de que no aceptaron a Jesús y sufrieron las consecuencias por esa decisión, ¿sí? A ti tampoco te va a perdonar. Es decir, si tú a sabiendas de lo que se debe hacer, no lo haces, no vives una vida coherente, entonces va a haber consecuencias. La salvación, en resumen, para cerrar esta idea, la salvación no se da por el hecho de pertenecer a un grupo religioso, ¿sí? La salvación se da por el acto de fe y las obras que lo acompañan. Entonces, ahí está un poquito ese matiz. Dice, ten presente que Dios es bueno, pero también severo. Severo con los que cayeron, pero bueno contigo, si es que te mantienes en la bondad. Fíjate, que le decía. De otro modo, también serás desgajado. En cuanto a ellos, si no se obstinan en la incredulidad, serán reinjertados, pues poderoso es Dios para reinjertarlos de nuevo. Pues si tú, que eras por naturaleza un olivo silvestre, fuiste injertado en contra de tu naturaleza en un olivo cultivado, con cuánta más razón ellos, según su naturaleza, serán reinjertados en su propio olivo. Fíjate. Entonces, esta cita de San Pablo, un poco reflexionada desde mi punto de vista, nos da a entender que Dios no se ha olvidado del pueblo judío. Dios no se ha olvidado del pueblo judío ni lo ha rechazado. Y buscará un signo de los últimos tiempos de su venida, ¿sí? Es la proclamación del Evangelio a toda criatura, pero también el despertar de la fe de los judíos. Y bueno, ese es, digamos, un primer síntoma, que también podríamos profundizar en eso, pero no nos da el tiempo. La última prueba de la iglesia. Aquí ya viene, digamos, lo propio, la última prueba de la iglesia. ¿Qué nos va a decir el catecismo al respecto? Antes del advenimiento de Cristo, de la venida de Cristo, la iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. Atención, una prueba final muy dura. La persecución que acompaña a su peregrinación, la iglesia, sobre la tierra, la persecución que acompaña a la peregrinación, desvelará el misterio de iniquidad. Fíjate. Y el misterio de iniquidad es el anticristo, ya lo vamos a decir ahorita, bajo la forma de una impostura religiosa. Y atención aquí, impostura, la palabra impostura es algo que es falso, algo que no es auténtico, algo que finge. Entonces, impostura religiosa es una figura que aparenta piedad, religiosidad, pero que no lo es en el fondo.
fíjate, que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas. Fíjate, una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. Y apostasía se refiere al rechazo, a renegar, a traicionar la verdad, ¿sí? Entonces, va a haber una solución aparente, un remedio, signos extraordinarios, ¿sí? Pero a costa de que reniegues, de que traiciones tu fe en el fondo, ¿sí? Vamos a ver de qué se trata un poquito más esto, pero esta es la prueba. O sea, la prueba es una impostura religiosa, alguien, dirá el Apocalipsis, el falso profeta, un falso profeta, ¿sí? Entonces, bueno, la impostura religiosa suprema es la del anticristo. La impostura religiosa suprema, el máximo engañador, el que vende humo, el que vende una pseudo salvación a los hombres, es la del anticristo. Es decir, la de un pseudo mesianismo, es decir, un mesianismo falso, es la palabra, el prefijo pseudo es falso, un pseudo mesianismo en el que el hombre se glorifica a sí mismo colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido en la carne. Perdón, aquí está un error. En la carne, ¿sí? Fíjate. Entonces, en el fondo sigue siendo como la misma dinámica, ¿no? Es decir, no te olvidas de tu creador, no eres humilde para reconocer que solo en Él se encuentra la salvación y buscas la salvación por tu propia cuenta, glorificándote a ti mismo, ¿sí? Y aquí voy a traer a colación como ejemplo a un personaje que anda ahorita muy, muy famoso, y que tiene varios libros y que he tenido la oportunidad de revisar también sus libros y todo, y que pone según con base científica y todo. Es un personaje llamado Joe Dispenza. Joe Dispenza que, o sea, que su mensaje es de superación personal, de poder ir más allá, de generar la vida que tú, proyectar la vida que tú quieres, etcétera. Pero en el fondo de toda esa propuesta no está Dios. O sea, tú te conviertes en Dios, tú puedes llegar a ser tu propio Dios, ¿sí? Tu propio Dios, salvarte a ti mismo. Entonces, ese tipo de propuestas que también están mucho en la línea de la nueva era, el, el buscar la salvación por mis propios medios, por mis propios conocimientos y no pedir salvación a nadie más, ¿sí? Es algo muy... Y créeme que a veces puede haber efectos, puede haber sanaciones, puede haber liberaciones, puede haber muchas cosas que tú dices, pues es bueno, pues hace bien a las personas, ¿sí? Pero ¿a costa de qué? ¿A costa de qué? ¿No? Y es ahí donde tenemos que estarnos muy buzos. La impostura del anticristo aparece esbozada ya en el mundo cada vez, fíjate, que se pretende llevar a cabo la esperanza mesiánica. La esperanza mesiánica se refiere a la salvación universal, a la restauración universal de la que vamos a hablar más adelante en la historia, la cual no puede alcanzarse, fíjate, esta restauración universal, esa esperanza mesiánica en la que cree la iglesia, no puede alcanzarse sino más allá del tiempo histórico, a través del juicio escatológico, es decir, al final de los tiempos, ¿sí? Jesús va a venir en un momento determinado de la historia y se va a terminar la historia, ¿sí? A eso se refiere, ¿no? Más allá del tiempo histórico, a través del juicio escatológico. Juicio escatológico se refiere a ese juicio del final, ¿sí? Donde Cristo va a separar el trigo y la cizaña, las cabritas, los cabritos de las ovejas, ¿sí? Bien, entonces vamos a tener ya algunos fundamentos en la escritura
sobre donde ya se nos empieza a prefigurar esta figura del impío, del anticristo, ¿no? Y lo encontramos en una profecía del libro de Daniel, del Antiguo Testamento, que en su contexto, el sentido literal del texto hace alusión a algo concreto en su momento histórico, pero ya en un sentido más espiritual, ¿sí? Podemos aplicarlo a lo que está por venir. Vamos a ver. Dice, pasadas las 62 semanas, matarán al ungido sin culpa. Y un príncipe que vendrá con su ejército destruirá la ciudad y el santuario. Su fin será un cataclismo del príncipe, y hasta el final de la guerra durarán los desastres anunciados. El príncipe sellará una firme alianza con muchos durante una semana, y en media semana suprimirá el sacrificio y la ofrenda, las que se hacían en el templo, ¿sí? Y pondrá sobre el ala del templo al ídolo abominable. Y en el idioma, en la lengua original, es Sikusim Mesomen, ¿sí? Que esa palabra, el ídolo, se refiere a la abominación desoladora que provoca tristeza. Lo abominable es aquello que genera terror, que genera angustia y que genera esa tristeza, ¿sí? Hasta que la ruina decretada recaiga sobre el destructor, que es el príncipe, el que vendrá con su ejército a destruir la ciudad y el santuario, ¿sí? Que va a matar al ungido sin culpa. Entonces, este es el término, ídolo abominable, el ídolo o el impío, que también le llaman en otros libros de la Biblia, ¿sí? Ahí está. Fíjate, suprimirá el sacrificio de la ofrenda. Se refiere a algo religioso, una repercusión que viene desde la misma religiosidad. Entonces, esta palabra hace alusión, según los comentarios de la Biblia de Jerusalén, a los Baales, que eran los Baales eran los ídolos con los cuales tanto recriminaron los profetas al pueblo, ¿sí? Esos ídolos que tenían, o los dioses de otros pueblos que adoraban los israelitas. Entonces, y se les conocían como los Baales, y el término es Baal Samen, que significa los reyes de los cielos, ¿sí? Los reyes de los cielos, o Jesús lo va a llamar, o el Evangelio, Nuevo Testamento, los espíritus de los aires, o los espíritus que vagan por los aires, ¿sí? Eso. Y ya haciendo algo más histórico, un dato más histórico, sería la instalación del Zeus olímpico en el templo de Jerusalén, ¿sí? Ya más adelante, por parte en la guerra que se tuvo con los macabeos, con Antíoco Epífanes. Entonces, pero todo es, digamos, aquí tendríamos que detenernos un poquito más, pero ya nos da la idea de que aunque esto tiene un contexto histórico concreto y se refiere a figuras concretas, ¿sí? Podemos darle una interpretación más espiritual, no tan literal, para poder llegar a esta concepción del anticristo en el futuro, ¿sí? Por ejemplo, aquí en Primera de Macabeos nos va a decir, el día 15 del mes de Kisleu del año 145, el rey levantó sobre el altar de los holocaustos la abominación de la desolación. También construyeron altares en las ciudades de alrededor de Judá. Quemaron incienso a las puertas de las casas y en las plazas. Rompían y echaban al fuego los libros de la ley que podían hallar. Porque la persecución pues era que se olvidaran. O sea, el Antíoco quería que el pueblo se olvidara, quería instaurar una sola religión, una sola cultura, imponer una sola cultura, una sola religión, y quería erradicar por completo las costumbres de los antepasados. Entonces,
Por eso empezó a hacer eso, instaló en el templo esta figura que ven aquí, que es la del Zeus olímpico, que la Sagrada Escritura lo llama la abominación de la desolación, ¿sí? Es la usurpación del lugar de Dios, de la profanación del lugar santo. Entonces, ya digamos, actualizando estos textos, ¿sí? Tenemos que hay algunas tentaciones que ya los papas, esto lo dice el catecismo de la iglesia también, ahí está bien fundamentado. No acabamos de entender que a veces el mesianismo de Jesús no es como dice aquí, milenarismo, ¿sí? El milenarismo, si tú lo buscas ahí, es la concepción de una mala interpretación de la escritura, la que dice que, bueno, Satanás va a ser atado por 1000 años y habrá paz en el mundo. Y entonces se cree que esa restauración de la que se habla en los evangelios, esa segunda venida, va a venir Cristo, va a atar al demonio y va a haber una época de prosperidad, armonía y felicidad aquí en la tierra, así como lo conocemos, ¿sí? Pero aquí nos va a decir el catecismo, nos va a advertir que el milenarismo, que se le conoce por los 1000 años, ¿sí? Es una falsificación del reino futuro. Ese no va a ser el reino futuro. Muy a la interpretación de los testigos de Jehová, por ejemplo, ¿sí? La falsificación del mundo futuro, y vean las imágenes que a veces ponen ahí, todos comiendo ahí bien bonito, y tú dices, ay, sí, yo quiero eso, ¿no? Pero eso no va a ser el reino futuro, ¿sí? Lo que ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni vino a la mente humana, lo que Dios ha preparado a los que le aman, ¿sí? Por más bonito que lo podamos imaginar. Eso refiriéndose al milenarismo. La iglesia rechaza esa interpretación del reino futuro. Y por otro, y creo yo todavía más peligroso, y que está muy presente en muchos movimientos en la iglesia actualmente, es el mesianismo político secularizado. Fíjate, mesianismo político secularizado. Falseada redención de los más humildes. Fíjate, falseada redención de los más humildes. Pensar que la salvación del hombre o del ser humano se reduce a lo político o a lo económico, ¿sí? Que la felicidad es o todo lo puede solucionar la política, el tener un buen gobierno en un país, que tenga buenos programas de desarrollo social, ¿sí? Pensar que esa es la redención, muy al estilo marxista, muy al estilo marxista, ahí entraremos en otro tema, ¿sí? Muy también un poco algunas líneas de lo que es de la llamada teología de la liberación, ¿sí? Que buscan o quieren buscar, se toma la atención preferencial por los pobres en una interpretación de hacer de la iglesia pues una ONG que se dedique a la asistencia social exclusivamente. Y el Papa Benedicto fue muy, muy crítico de esas corrientes teológicas que ven así la misión de la iglesia en el mundo. Por ejemplo, el Papa Juan Pablo, en su documento Centesimus Annus, va a decir, existen numerosas necesidades humanas que no pueden ser satisfechas por el mercado, es decir, por la riqueza, por el dinero, muchas necesidades. Entonces, hay países de primer mundo que tienen mucho, toda la comodidad, todas las necesidades económicas satisfechas, pero aún así hay algo más, ¿sí? Hay algo más que el ser humano busca, no le sacia solamente eso, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a decir, y habrá que tener muy claro al hablar de la segunda venida, el reino de Dios no se realizará, por tanto, mediante un triunfo histórico de la iglesia. Ahí está, y esto lo dice muy claramente el catecismo. El reino de Dios, lo que
busca la iglesia instaurar el reino de Dios en la tierra, que es en resumen a lo que busca la iglesia, ese reino no se realizará mediante un triunfo histórico de la iglesia en la tierra. Un triunfo histórico está asociado a un triunfo político, ¿sí? En forma de un proceso creciente, fíjate, de un proceso creciente, o sea, de ir de menos a más, ir adquiriendo más relevancia, más influencia en el mundo, más peso en el mundo. Entonces, no, así no va a ser la instauración del reino de menos a más, sino por una victoria de Dios sobre el último desencadenamiento del mal, que hará descender desde el cielo a su esposa, a la Jerusalén celestial, ¿no? Va a ser como de tajo. De hecho, la mayoría de las interpretaciones y profecías al respecto hablan de que pareciera que la iglesia en un determinado momento va a extinguirse, como que ya estuviera a punto de extinguirse, de ser destruida, ¿sí? Y en ese último suspiro, a punto de dar el último suspiro, va a venir Cristo. Va a venir Cristo. O sea, el mal pareciera que se va a empezar a hacer grande, 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 grande. Se va a ensañar, se va a ensañar. La iglesia parece que va a venir a menos, a menos, a menos, a menos, a menos. Y de repente, ¡pum!, va a venir Cristo y va a poner en orden todas las cosas y va a eliminar al anticristo con el soplo de su boca, va a decir también San Pablo, ¿sí? Entonces, no es una victoria muy al estilo mundano, ¿sí? Habrá mucha gente le hace falta entender esto. El triunfo de Dios sobre la rebelión del mal tomará la forma de juicio final, después de la última sacudida cósmica de este mundo que pasa. Fíjate, habrá una sacudida cósmica, se refiere a desastres naturales, vamos a ver ahorita, ¿no? Entonces, ese triunfo va a ser el juicio final, va a venir y va a empezar a remover el mundo, ¿no? Ese es, digamos, el actuar que Dios va a tener en favor de su iglesia. O sea, como que se va a esperar hasta el último momento, pues esa es la prueba final, pues, la prueba final de la iglesia, en el que la fe va a ser purificada, van a brillar las virtudes de los que perseveren y hasta el final, o sea, al final, casi al final va a venir Cristo a poner todo. O sea, pensabas que estaba perdido todo, no estaba perdido, ¿sí? Pero mucha gente entiende la instauración del reino como ir ganando influencia política, pues, que es cosa tan horrible como esa, ¿sí? Entonces dice, por ejemplo, acá, refiriéndose a los cataclismos, dice, en Lucas, habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y las naciones se llenarán de angustia por el terror que les provocará el rugido del mar y de las olas. La gente quedará sin aliento por el miedo y la ansiedad al ver las cosas que se abatirán, es decir, vendrán sobre el mundo, porque hasta las fuerzas de los cielos se tambalearán. Entonces verán venir al Hijo del Hombre en una nube con gran poder y gloria. Cuando comiencen a suceder estas cosas, tengan ánimo, levanten la cabeza, porque se acerca su liberación. Esta es la esperanza que debe tener un cristiano. Ante todos los cataclismos naturales que se van a desencadenar, que se nos ha profetizado que se van a desencadenar, tengan ánimo, levanten la cabeza, porque se acerca su liberación. Fíjate, qué palabras tan hermosas. Y hay un paralelismo de este pasaje en Mateo y también en Marcos, aquí se los pongo, es muy parecido. Inmediatamente después de la tribulación, de esa angustia de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las fuerzas de los cielos serán sacudidas. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, ¿sí? La señal del Hijo del Hombre, y todas las razas de la tierra se golpearán el pecho al ver venir al Hijo del Hombre sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Fíjate, se golpearán el pecho y decir, si era cierto, si era cierto.
¿sí? Se golpearán el pecho. Él enviará a sus ángeles con sonora trompeta a reunir a sus elegidos desde los 4 puntos cardinales de un extremo al otro del cielo. Y reunirá a sus elegidos. Y el reunirá a sus elegidos, ahí entra ya un poco la fe en la resurrección de los muertos, porque esa reunión de los elegidos al final va a ser de vivos y muertos. Y ahí es donde van a resucitar, y vamos a ver más adelante, donde van a resucitar los tanto buenos como malos, todos vamos a resucitar y vamos a comparecer toda la humanidad, desde el primer hombre hasta el último, ante Cristo, en esa restauración universal, ¿sí? Entonces, dice, por lo tanto, la iglesia solo llegará a su perfección en la gloria del cielo, fíjate, en la gloria del cielo, cuando llegue el tiempo de la restauración universal y cuando la humanidad también, con la humanidad, también el universo entero, que está íntimamente unido al hombre y que alcanza su meta a través del hombre, quede perfectamente renovado en Cristo. O sea, el universo y el ser humano están unidos. El hombre tiene una misión con la creación. No vamos a profundizar mucho ahí, ¿sí? Es todo un tema también muy fascinante, cómo el hombre ayuda a la creación y la conduce a su plena perfección, o debiera conducirla a su plena perfección, todas las potencialidades que tiene la creación en sí, que el hombre con su inteligencia, el ingenio que Dios le da, la va llevando a su plena realización. Pero bueno, esa es otra cosa. Entonces, si el hombre es redimido, también la creación a la que él está íntimamente unido, ¿sí? A eso más o menos se refiere. Entonces, por eso la restauración es universal. Cielos nuevo, tierra nueva. Vamos a ver más adelante. Cielos nuevo, tierra nueva. Bien. Entonces, pero la idea más importante aquí, creo yo, es esa de que la perfección en la iglesia llegará en la gloria del cielo, ¿sí? La Sagrada Escritura llama cielos nuevos y tierra nueva a esta restauración misteriosa que transformará la humanidad y el mundo. Y aquí está las citas que nos da el catecismo como fundamento, ¿sí? Es una renovación, transformará a la humanidad y al mundo. De hecho, la resurrección de los muertos, resucitaremos con nuestro cuerpo, pero un cuerpo glorioso semejante al de Cristo. No va a ser un cuerpo que se enferma, no va a ser un cuerpo achacoso, ¿no? Entonces va a ser algo muy diferente a lo que concebimos ahora, ¿sí? Y también la creación entera va a ser redimida junto con nosotros. Esta será la realización definitiva del designio de Dios, fíjate, de hacer que todo tenga a Cristo por cabeza, lo que está en los cielos y lo que está en la tierra. Ahí está el fundamento. Esa va a ser la restauración definitiva, la restauración universal. Lo que esperamos, lo que anhelamos nosotros, ¿sí? Como comunidad de creyentes. Como que comunidad de creyentes no anhelamos un reino político aquí en la tierra, ¿sí? Eso no es lo que nuestra fe nos pide, o lo que nuestra fe busca. Lo que nuestra fe busca es esta restauración de todo el universo, de todas las cosas en Cristo, ¿sí? Para el hombre, esta consumación será la realización final de la unidad del género humano, fíjate, la unidad del género humano querida por Dios desde la creación, y de la que la iglesia peregrina era como el sacramento, es decir, como el signo, ¿sí? La iglesia, signo de unidad de lo que va a venir después, donde todos vamos a ser uno con Cristo, ¿sí? Entonces, esa es la consumación, eso es lo que nosotros esperamos, esa unidad en Cristo de todas las cosas, ¿sí? Y de lo que la iglesia es como sacramentos, la iglesia que reúne a personas de todas las lenguas, de todas las culturas, representa ese signo de unidad, de que todos somos hermanos
en un mismo Padre y tenemos un mismo Padre. Y eso lo dice la Lumen Gentium número 1, que cita el Catecismo también. Entonces, los que estén unidos a Cristo formarán la comunidad de los rescatados, la ciudad santa de Dios, la esposa del Cordero. Los que estén unidos a Cristo. Ya hablábamos largo y tendido las otras 2 sesiones de qué significa estar unido a Cristo, estar incorporado en Él, mediante el primer paso que es la fe, creerle a Él, confiar en Él, aceptarlo como el Señor de mi vida, ¿sí? Como el que tiene la solución, ¿sí? Entonces, ahí está, ¿sí? Bien, entonces, antes de pasar a ya reflexionar más en la esperanza, quisiera nada más recalcar un poquito esto, ¿no? Como iglesia, como comunidad creyente, no buscamos un reino político aquí en la tierra, ni buscamos apostolados que quieran tener influencia política para solucionar problemas, ¿sí? Y esto es de verdad muy escandalizante, escandaloso, el ver cómo dentro de la misma iglesia ciertas grupos, ciertas facciones quieren apoyarse en el poder político para, o en nombre de Dios, para instaurar, imponer valores religiosos a la sociedad. No hay cosa más horrible desde mi punto de vista que esa manera de querer evangelizar, ¿sí? Entonces, porque no se trata de eso, ¿sí? No se trata la evangelización no se trata de eso, no se trata de imponer valores mediante leyes políticas, se trata de convertir corazones, ¿sí? Entonces, pero, Dios mío, Dios nos perdone por todo eso. Firmes en la esperanza. La fe no es solamente un tender de la persona hacia lo que ha de venir y que está todavía totalmente ausente. La fe nos da algo. Esto estoy citando al documento de Spe Salvi del Papa Benedicto XVI. La fe no es solamente un tender de la persona hacia lo que ha de venir, a lo futuro, y que está todavía ausente. La fe nos da algo, fíjate, la fe nos da algo ya, ¿sí? Nos da ya ahora algo de la realidad esperada, y esta realidad presente constituye para nosotros una prueba, una garantía de lo que aún no se ve. Esta atrae al futuro dentro del presente, fíjate, de modo que el futuro ya no es el puro todavía no. El hecho de que este futuro exista cambia el presente, fíjate. El hecho de que este futuro que esperamos exista con esa fe cambia el presente. El presente está marcado por la realidad futura y así las realidades futuras repercuten en las presentes y las presentes en las futuras. Esta dinámica de la esperanza que nos explica el Papa Benedicto en el número 7 de su documento, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de estar firmes en la esperanza en esta venida tiene o debe tener una repercusión aquí, ahora. Aquí, ahora. No es quedarse, como decía el relato de la ascensión, ¿no? Galileos, ¿qué hacen allí mirando al cielo? Ese Jesús, así como lo vieron ir, se vendrá, ¿sí? Entonces, a ver, la esperanza de que Cristo va a venir a restaurar el mundo y todas las cosas, a poner todo en su lugar, debe darme a mí ciertas actitudes, debe darme a mí, me debe inspirar ciertos cambios en mi vida. Sí, vamos también a profundizar en eso. O sea, es una esperanza, le llama el Papa, performativa, me va transformando como persona. Lo que espero me transforma como persona, ¿sí?
Bueno, por eso hay que dar razón de la esperanza. Resurrección y juicio final. Vamos a ver. La resurrección de todos los muertos, de los justos y de los pecadores, de todos van a resucitar todos, pero unos para la vida y otros para la condenación, precederá al juicio final, lo que les decía antes. O sea, cuando Cristo venga, va a reunir a todos sus elegidos y los muertos van a resucitar y va a venir el juicio de Cristo sobre las naciones. Esta será la hora en que todos los que estén en los sepulcros oirán su voz, fíjate. Y los que hayan hecho el bien resucitarán para la vida, y los que hayan hecho el mal para la condenación. ¿Sí? Pero todos van a resucitar. Esa es la creencia que nos da nuestra fe. Entonces, Cristo vendrá en su gloria, acompañado de todos sus ángeles. Serán congregados delante de él todas las naciones, y él separará a los unos de los otros, como el pastor separa las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda, e irán estos a un castigo eterno y los justos a una vida eterna, a una vida eterna. ¿Sí? Frente a Cristo, o sea, digamos una explicación ya de ese pasaje de Mateo, frente a Cristo, que es la verdad, será puesta al desnudo definitivamente la verdad de la relación de cada hombre con Dios, la verdad de la relación de cada hombre con Dios. ¿Cómo estoy con Dios realmente? ¿Puedo aparentar yo mucha piedad, mucha ay, es que Dios y que yo sirvo y que yo hago y que yo no sé qué más, ¿sí? Pero ahí se va a poner la verdad, la verdad de realmente qué tipo de relación teníamos con Cristo. Ya les hablaba también en las sesiones pasadas de que nosotros sabemos muy bien cómo están nuestras relaciones en interpersonales, sabemos evaluarlas, sabemos calificarlas, sabemos cuando tenemos una relación profunda, una relación superficial, una relación tensa, una relación tóxica, lo sabemos. Y aquí la pregunta, vuelvo a decirla, es ¿cómo está mi relación con Dios? ¿Qué figura Dios para mí en mi vida? ¿Sí? Entonces, eso es una pregunta muy fuerte porque en el momento del juicio se va a poner al desnudo esa relación. Es decir, es que realmente nunca tuviste fe, nunca creíste. Siempre fui yo un suplemento. Me tenías como un ídolo más, un accesorio en tu vida, no el centro de tu vida. ¿Sí? Palabras muy fuertes. El juicio final revelará hasta sus últimas consecuencias lo que cada uno haya hecho de bien o haya dejado de hacer durante su vida terrena. ¿Sí? Va a ser descubierto todo, todo. Todo el mal que hacen los malos se registra, nos va a decir San Agustín, todo el mal que hacen los malos se registra y ellos no lo saben. El día en que Dios no se callará, como expresa el Salmo, el día que Dios no se callará, se volverá hacia los malos, fíjate. Y les dirá, yo había colocado sobre la tierra, dirá él, a mis pobrecitos para vosotros. Yo, su cabeza, gobernaba en el cielo a la derecha de mi Padre, pero en la tierra mis miembros tenían hambre. Si hubierais dado a mis miembros algo, eso habría subido hasta la cabeza. Cuando coloqué a mis pequeñuelos en la tierra, los constituí comisionados vuestros para llevar vuestras buenas obras a mi tesoro. Como no habéis depositado nada en mis manos, no poseéis nada en mí. Fíjate. O sea, los pobres o los más necesitados son comisionados por Cristo, así, de hecho, pues
Jesús expresa cuando le lavan los pies con el perfume, la mujer, y Judas se escandaliza y le dice, ¿a qué viene este derroche? Se hubiera podido dar a los pobres. Y el mismo Evangelio dice, él dijo eso no porque le interesaban los pobres, sino porque era un ladrón. Y Jesús dice, a los pobres siempre los van a tener y a mí no. A mí no siempre van a tener, o sea, refiriéndose a su forma física como persona, ¿sí? Entonces, no siempre van a tener. A los pobres, en esta interpretación, los pobres necesitados son una oportunidad, desde esta interpretación, una oportunidad que Dios nos da para ejercitar la caridad, ¿sí? Los que tienen, dar a los que no tienen. El pobre, el necesitado, no solamente en cuestión económica, ¿no? Sino en muchas otras cosas. Mucha gente, tú puedes tener tesoros de cierto tipo y ayudar a personas de cierta manera, ¿no? Entonces, esas personas necesitadas que tú puedes ayudar son una oportunidad que Dios te da para que tú ejercites la caridad con ellos. Y cuando lo hiciste con estos más pequeños, a mí me lo estabas haciendo. Por eso ven bendito de mi Padre. ¿Sí? Y al contrario, también. Entonces, ahí está también, digamos, algo muy, muy fuerte para reflexionar. Siguiendo a los profetas y a Juan Bautista, Jesús anunció en su predicación el juicio del último día, ¿sí? El juicio del último día. Y eso está muy presente. Mateo, por ejemplo, ahorita vamos a ver. Entonces se pondrá a la luz la conducta de cada uno y el secreto de los corazones. Fíjate, la conducta de cada uno y el secreto de los corazones. Entonces será condenada la incredulidad culpable. ¿Qué se refiere con incredulidad culpable? Bueno, que tú conociste, que se te dijo, que se te presentó el evangelio y que lo rechazaste y no quisiste seguirlo. Es la incredulidad culpable, que ha tenido en nada la gracia ofrecida por Dios. Ha tenido en nada la gracia ofrecida por Dios. ¿Sí? Y cómo a veces nos gusta hacernos tontos en este momento. O sea, la gracia se ofrece, pero la gracia de Dios viene a transformarnos, viene a liberarnos, viene a sacarnos de las cadenas en las que a veces estamos, pero estamos tan acostumbrados a nuestras cadenas que lamemos nuestras sogas, nuestras cadenas y nos enamoramos de ellas y no las queremos soltar. Y la gracia viene a decirnos, deja eso, ya deja eso. Y nosotros le decimos, no, déjame así como estoy. Más vale malo por conocido que bueno por conocer. ¿Sí? Incredulidad culpable. Porque no nos gusta que nos desinstalen de donde estamos. La actitud con respecto al prójimo revelará la acogida o el rechazo de la gracia y del amor divino. La acogida con respecto al prójimo, el amor, revelará el rechazo o la acogida de la gracia. ¿Sí? Aquel que acoja la gracia, es decir, va a tener una actitud de amor hacia el prójimo, el que acoge la gracia. Jesús dirá en el último día, cuanto hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis, lo que ya les decía. Entonces, el Hijo no ha venido para juzgar, sino para salvar y para dar la vida que hay en él. ¿Sí? Entonces, ¿cómo va a haber el juicio final? Es por el rechazo de la gracia, en esta vida, por lo que cada uno se juzga a sí mismo. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad.
pero no todos aceptamos su gracia. No todos le abrimos la puerta. Dios está tocando. Dios está tocando. Si Dios no tocara a nuestra puerta, si Dios no tocara nuestros corazones, no tendría derecho a juzgarnos. Pero el juicio, o más bien el juicio, la condenación, viene como una consecuencia natural por el rechazo del amor de Dios. ¿Sí? El rechazo del amor de Dios, el rechazo de la gracia. El ser humano es retribuido según sus obras y puede incluso condenarse eternamente al rechazar el espíritu del amor. ¿Sí? Entonces, y acuérdense, las obras que nacen de la fe, por lo que decíamos ahorita, que también hay que tener muy claro eso, ¿no? No es obras de hacer, de andar haciendo cosas, de mantenerme siempre ocupado. A veces es necesario sentarse, ¿no? Fíjate, dice, la prueba, lo que decíamos anteriormente, la prueba de que Dios, de que has acogido la gracia, es que amas a tus hermanos. Y el amor a tus hermanos te lleva a servirlos, a practicar la caridad. ¿Sí? Pero fíjate, todo nace de la acogida de la gracia por la fe. No puedo pasarme 1, 2, 3 y llegar hasta 5. No, el 5, que sería, por decirlo de una manera, ¿no? El 5, que sería el andar sirviendo en algún apostolado, tiene un camino antes, un camino recorrido, que es abrir, despertar la fe, acoger la gracia, y ahora sí, Dios obra a través de mí en favor de mis hermanos. Dios obra a través de mí en favor de mis hermanos, no soy yo. ¿Sí? Es Cristo que habita en mí, va a decir San Pablo. Entonces, por eso las obras tienen ese valor, o sea, no son mis obras, son las obras de Dios que Dios hace a través de mí cuando le abro las puertas mediante la fe. ¿Sí? Mediante la fe. Esa es la dinámica. Esa es la dinámica. No nos podemos quedar solamente en actos de fe, ni tampoco en puras obras, y caer en un pelagianismo de creer que con las obras compramos la salvación. ¿Sí? Entonces, bueno. Esta cita, que está tomada del libro de Daniel, también es muy alusiva en comparación a ese juicio, pues, que es de este rey. Has alabado a dioses, porque saca un poquito de contexto, saca, como viene aquí, los utensilios que se utilizaban en el templo y se pone a beber con sus invitados en la fiesta y en los excesos, y de luego ve que de repente una mano en la pared empieza a escribir unas letras y llama a Daniel para que le interprete lo que pasó y dice, has alabado a dioses de plata y oro, de bronce y hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni entienden, pero no has honrado al Dios que tiene en sus manos tu vida y todos tus caminos. Por eso Dios ha enviado esa mano que trazó ese escrito. Lo que está escrito es Mené, Tekel y Perez. Y esta es su interpretación. Sí, ahorita vamos a pasar a eso, pero nada más me tengo un poquito aquí. Fíjate, no has honrado al Dios que tiene en sus manos tu vida y todos tus caminos, sino has honrado al dinero, a dioses de plata y oro, de bronce, hierro, madera y piedra. ¿Sí? Has honrado el dinero, has honrado el poder, has honrado la fama, has honrado el placer, los dioses falsos que a veces buscamos y que creemos que en eso vamos a encontrar la plenitud humana, que ahí está la felicidad, que ahí está todo lo que el ser humano puede buscar o querer. Y esa es la idolatría en un sentido más espiritual, más amplio. Y dice, Mené, Dios ha contado los días de tu reinado y les ha puesto fin. Mené, Dios ha contado, es la palabra que aprende. Tekel, has sido pesado en la balanza y te falta peso. Has sido pesado y te falta peso. Por las alegorías se retoma
en la tradición cristiana. Por ejemplo, San Agustín va a decir, el amor es mi peso. El amor es mi peso, refiriéndose a esta balanza, ver el juicio como una balanza en la cual voy a ser pesado. Con lo que dice también San Juan de la Cruz, al atardecer te juzgarán en el amor. Tu reino se ha dividido y ha sido entregado a medos y persas, Pérez. ¿Sí? Bien, entonces ese es el juicio de Dios sobre ese rey impío. Nosotros, va a decir, y al final, conoceremos el sentido último de toda la obra de la creación y de toda la economía de la salvación. Y economía se refiere al proceso por el que Dios llevó a los hombres para que acogieran la gracia, para que se salvaran. Todo lo que Dios hizo en toda la historia por salvar a la humanidad. Esa economía de la salvación se refiere a que se fue revelando paulatinamente, no de tajo. Se fue revelando paulatinamente, preparando a la humanidad para recibir a Cristo. ¿Sí? Toda la economía de la salvación. Y comprenderemos los caminos admirables por los que su providencia habrá conducido todas las cosas a su fin último. O sea, en ese momento entenderemos muchos porqués, se nos abrirá el entendimiento y podremos ver el rompecabezas con una perspectiva totalmente amplia, ¿sí? Y entenderemos el sentido último de todas las cosas, cómo Dios ha obrado y ha dirigido los caminos de la humanidad y de la iglesia, ¿sí? El juicio final revelará que la justicia de Dios triunfa de todas las injusticias cometidas por sus criaturas, que su amor es más fuerte que la muerte. Qué hermosísimo. Que su amor es más fuerte que la muerte. Cuando en un mundo en el que vemos tanta injusticia, tanta violencia, que estamos patas para arriba, como decía la vez pasada, esta es una fuente de esperanza. La justicia de Dios triunfa de todas las injusticias cometidas por sus criaturas y su amor es más fuerte que la muerte. Si nosotros nos repitiéramos eso, sobre todo cuando se es presa de una injusticia, sobre todo cuando vemos el mundo donde parece que la maldad se enseñora, ¿sí? Y que los que quieren vivir honradamente son los que son aplastados, y los que hacen y cometen iniquidades se salen con la suya y quedan impunes. Esto es lo que debiéramos tener presente. La justicia de Dios triunfa de todas las injusticias cometidas por sus criaturas y su amor es más fuerte que la muerte. El mensaje del juicio final, entonces, que nos debe hacer reflexionar esto, nos llama a la conversión, mientras Dios da a los hombres todavía el tiempo favorable, el tiempo de la salvación, que es este momento en el que estamos. El tiempo de la gracia, lo que decíamos también en la primera sesión. El tiempo de la gracia es el tiempo aquí en la tierra, ¿sí? El tiempo en el que podemos convertirnos, podemos cambiar. Desde el juicio final, que está en un momento preciso de la historia y que es constituirá el final de la historia también, debe llamarnos esa conversión. Es una llamada a la conversión, a revisar nuestra vida, porque todo aquel que haya cometido iniquidad, de todo eso de todo eso se le pedirá cuentas, de todo, del más mínimo detalle. ¿Sí? Y eso en la época medieval se tenía muy presente, le llamaban el dies irae, el día de la ira, en el que hasta el justo tiembla, porque todos, o sea, hasta, por ejemplo, algunas revelaciones, ¿no?, privadas que se han tenido, de todo, o sea, de lo más mínimo. En ese momento tú vas a pasar, recorrer tu vida y vas a ver cuando hice esto, cuando le dije esta palabra a esta persona, cuando dejé de hacer, cuando hice, todo, vamos a ver todo lo bueno y lo malo
que nuestra influencia y nuestra vida dejó en este mundo. Todo, todo, ¿sí? Con lujo de detalle, con lujo de detalle. Entonces es tremendo, tremendo. No sé si alcance a ver, ¿sabes? No va a haber nada oculto, nada, y saldrán las intenciones verdaderas. Entonces, por eso inspira el santo temor de Dios, compromete para la justicia del reino de Dios, es decir, al final habrá justicia, al final se hará justicia, nada quedará impune, nada. ¿Sí? Anuncia la bienaventurada esperanza de la vuelta del Señor, ¿sí? Donde, como les digo, nada quedará impune, todo será, al bueno se le dará su recompensa, al malo se le dará su castigo, ¿sí? Entonces, esa es nuestra fe. Bien, entonces, ya por último, vamos a pasar a lo que nos dice la Escritura, algunos testimonios de la Escritura al respecto. El discurso escatológico, vamos a ver al que dice Lucas, unos extractos de Lucas y también de Mateo. Y vamos, dice en Lucas, al oír que algunos comentaban que el templo estaba adornado con piedras hermosas y ofrendas excelentes, esto es antecedido también por el óbolo de la viuda, o sea, que la viuda va y pone una monedita de poco valor a las alcancías y que eso ante los ojos de Jesús vale mucho más que todo lo que habían dado los otros, ¿no? Entonces, la superficialidad que a veces, nuestra mirada tan superficial y mundana que a veces tenemos de valorar las cosas, ¿sí? Aquí va a decir y a reprochar Jesús, ¿no? Es como el prefacio al discurso escatológico, dice, viendo que todos se jactaban de las piedras hermosas y las ofrendas tan excelentes que hacían en el templo, Jesús dijo, de todo lo que ustedes ven, llegarán días en que no quedará piedra sobre piedra, todo será destruido, refiriéndose al templo de Jerusalén, pues. Ellos le preguntaron, Maestro, ¿cuándo sucederá eso? ¿Cuál será la señal de que todo esto está por suceder? Jesús les dijo, estén atentos, no se dejen engañar, porque muchos vendrán usurpando mi nombre, diciendo, yo soy, decía el Mesías, el tiempo está cerca. Aquí ya nos habla de falsos profetas, de alusión ya al anticristo que hablábamos antes. No vayan detrás de ellos. Cuando oigan hablar de guerras y revoluciones, no se aterren, no se aterren. Es necesario que primero sucedan estas cosas, pero todavía no será el fin. Jesús añadió, se levantará nación contra nación y reino contra reino. En diversos lugares habrá grandes terremotos, pestes y hambre. Se verán cosas espantosas y grandes señales en el cielo. Pero antes de que sucedan estas cosas, fíjate, aparte de todo este cataclismo cósmico, también hablamos antes, a ustedes los detendrán y perseguirán, los entregarán a las sinagogas y los encarcelarán, los llevarán ante reyes y gobernantes a causa de mi nombre. Pues qué alentador, ¿no? Así. Estas cosas le sucederán para que den testimonio de mí, fíjate, para que den testimonio de todas esas persecuciones, ¿sí? Esos rechazos van a suceder para que den testimonio de mí. Tengan presente que no deberán preparar su defensa, porque yo les daré una elocuencia y una sabiduría a la que no podrán resistir ni contradecir sus adversarios. Serán entregados por sus padres y hermanos, por sus familiares y amigos, por la gente de más confianza. A algunos de ustedes los matarán, todos los odiarán a causa de mi nombre, todos los odiarán a causa de mi nombre, pero no se perderá ni un solo cabello de su cabeza. Por su perseverancia, que la palabra original es
hipomoné, perseverancia, constancia, lo que permanece, lo que sostiene debajo, ¿sí? Por la perseverancia salvarán sus vidas. Por la perseverancia salvarán sus vidas. ¿Sí? Entonces, aquí ya, bueno, ya nos está diciendo, nos está advirtiendo de que es de esa persecución, de esa última prueba. Obviamente esto tiene un contexto histórico concreto, que es la persecución de las primeras comunidades cristianas por parte de los emperadores romanos, ¿sí? Pero también tiene otro sentido más amplio. Jesús añadió una parábola, ¿sí? Fíjense lo que sucede con la higuera y con todos los otros árboles. Cuando ustedes ven que retoñan, saben que el verano ya está cerca. Así también ustedes, cuando vean que sucede esto, sepan que el reino de Dios está cerca. Les aseguro que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Algunas traducciones lo ponen como no dejarán de cumplirse, ¿sí? Y su paralelo está en Mateo. Bien, entonces ahí está, ¿no? El saber, la invitación de Jesús a interpretar los signos de los tiempos, a saber interpretar los signos de los tiempos. ¿Sí? Bien, y acá, cuiden que no se emboten sus corazones por el libertinaje, la embriaguez y las preocupaciones de la vida, que no se emboten sus corazones. Y aquel día del juicio, venga de improviso sobre ustedes como un lazo, como una trampa, ¿sí? Que los aprisiona, porque vendrá sobre todos los que habitan la faz de la tierra. Manténganse despiertos, orando en todo momento, para que tengan fuerza, logren escapar y puedan mantenerse en pie delante del Hijo del Hombre. ¿Sí? Esas son las recomendaciones que nos da Jesús. Cuiden que no se emboten sus corazones, manténganse despiertos, orando en todo momento. ¿Sí? No dejen que el libertinaje, la embriaguez, las preocupaciones de la vida los distraigan. Y sobre todo, a veces las preocupaciones de la vida son esos espinos que no dejan crecer la semilla de la palabra. ¿Sí? Tanto nos preocupan, tantas cosas nos preocupan, nos creemos tan indispensables, tan demandados, ¿sí? Y a veces nos olvidamos de lo esencial. Bien, entonces eso es lo que pues entresaqué del pasaje de Lucas. Ahora creo que es también importante aprovechar como es un poco largo este discurso escatológico, no lo puse aquí, pero lo voy a leer directamente de acá de la Biblia de Jerusalén, en este caso, para que vean más o menos todo lo que estuvimos diciendo. Ya con todo lo que dije anteriormente, aquí se fundamenta, se reafirma. Voy a ir tratando de explicar. Fíjate, dice el 24. Salió Jesús del templo y mientras caminaba, se le acercaron sus discípulos para mostrarle las construcciones del templo. Es paralelo a lo que dice Lucas, estoy en Mateo, ¿sí? Pero él le respondió, ¿ven todo esto? Pues les aseguro que no quedará aquí piedra sobre piedra, ni una que no sea destruida. Estando luego sentado en el monte de los olivos, se acercaron a él en privado sus discípulos y le dijeron, dinos cuándo sucederá esto y cuál será el signo de tu venida y del fin del mundo. Jesús les respondió, miren, que no los engañe nadie, pues vendrán muchos usurpando mi nombre y diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. También lo dice Lucas. Oigan, hoy oirán también hablar de guerras y rumores de guerras, pero no se alarmen,
Es necesario que eso suceda, pero no es todavía el fin, pues se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá en diversos lugares hambre y terremotos. Pero todo esto será el comienzo de los dolores de alumbramiento. Entonces los entregarán a los torturadores y los matarán, y serán odiados de todos los paganos por causa de mi nombre. Muchos se escandalizarán. Entonces, muchos se escandalizarán entonces y se traicionarán y odiarán mutuamente. Surgirán muchos falsos profetas que engañarán a muchos. Y al ir creciendo, fíjense, al ir creciendo gradualmente la maldad, la caridad de muchos se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin se salvará. Es un pasaje paralelo. Si fíjense, se repite varias cosas que nos dice Lucas, pero este es Mateo. Pero aquí con más detalles se agregan otros detalles. Por ejemplo, aquí, al ir creciendo gradualmente la maldad, la caridad de muchos se enfriará. Fíjate, lo que les decía anteriormente, que también dice el catecismo, el triunfo en la instauración del reino no será un proceso creciente, progresivo, ¿sí? Sino a veces va a ser lo contrario, ¿sí? La maldad va a ir creciendo y la caridad se va a ir enfriando, ¿sí? Y el que persevere, el que aguante, firme, vigilante, por eso la invitación de Jesús a mantenerse vigilantes, orando, con el corazón esté embotado, ¿sí? El que persevere hasta el fin se salvará. Se proclamará esta buena nueva del reino en el mundo entero para dar testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Es donde le decía que antes del fin se debe proclamar al mundo entero el evangelio. ¿Para qué? Para su aceptación o su rechazo, pero debe ser proclamado a todos, a todos. Cuando vean, fíjate, y aquí está la alusión al anticristo directamente. Cuando vean, pues, el ídolo abominable anunciado por el profeta Daniel, lo que leímos antes, erigido, puesto en el lugar santo, y pone entre paréntesis, el que lea que comprenda, o sea, es un mensaje encriptado. Obviamente aquí se refiere a la comunidad en persecución por Nerón, el emperador Nerón, pero en un sentido más espiritual puede ser aplicado al anticristo de los últimos tiempos, el que vendrá con una impostura religiosa, con esas soluciones, con ese pseudo mesianismo que decíamos antes. Entonces, que huyan a los montes los que estén en Judea. El que esté en el terrado, que no baje a recoger las cosas de su casa, y el que esté en el campo, que no regrese en busca de su manto. Ay de las que estén encintas o criando en aquellos días. Oren para que su huida no suceda en invierno, ni en día de sábado, porque habrá entonces una gran tribulación. Fíjate, habrá entonces una gran tribulación, como no la hubo desde el principio del mundo hasta el presente, ni volverá a haberla. Y si aquellos días no se acortaran, no se salvaría nadie. Fíjate, y si aquellos días no se acortaran, no se salvaría nadie. Esa es la gran tribulación de la que se habla. ¿Dónde está el triunfo político? ¿Dónde está un país católico? ¿Dónde está un gobierno católico? Por Dios. No, no, no. Qué perdido. Dice, si aquellos días no se acortasen, no se salvarán nadie, pero en atención a los elegidos se acortarán aquellos días. ¿Sí? Entonces, si alguno les dice, mira, el Cristo está aquí o allí, no le crean, porque surgirán falsos cristos y falsos profetas que harán grandes signos y prodigios capaces de engañar
si fuera posible a los mismos elegidos. Miren que se los he predicho. Así que si les dicen, está en el desierto, no salgan. Está dentro de la casa, no lo crean. Porque como el relámpago sale por oriente y brilla hasta occidente, así será la venida del Hijo del Hombre, es decir, evidentísima, evidentísima. No anda por medio de secretismos, ni sectas, ni iniciados, ni todo ese tipo de cosas. Donde esté el cadáver, allí se reunirán los buitres. Donde esté el cadáver, allí se reunirán los buitres. Un proverbio antiguo que retoma a Jesús, y ahí habrá que pensar un ratito, pero bueno, no me tengo más ahí. Aquel día voy a pasarme los paralelismos que ya también repite Lucas hasta el versículo 36, donde dice, aquel día y hora nadie sabrá, de aquel día y hora nadie sabrá nada, ni los ángeles de los cielos, ni el Hijo, solo el Padre. Y la referencia de quién el Hijo se refiere a Jesús en ese momento, como antes de la ascensión, en ese momento como ser humano aquí en la tierra, ¿no? Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque del mismo modo que en los días que precedieron al diluvio, la gente comía, bebía y tomaba mujer o marido hasta el día en que entró Noé en el arca, y no se dieron cuenta hasta que no vino el diluvio y los arrastró a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, uno será tomado y el otro dejado. Habrá dos mujeres moliendo en el molino, una será tomada y la otra dejada. Velen, pues, porque no saben qué día vendrá su Señor. Entiéndanlo bien, si el dueño de la casa supiera a qué hora de la noche va a venir el ladrón, estaría en vela y no permitiría que le abriese un boquete en su casa. Por eso, también ustedes estén preparados, porque cuando menos lo piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Cuando menos lo piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Así, y el ejemplo está pues en el diluvio. Luego se pone, y no voy a profundizar ahí, en el contexto de esta preparación y vigilancia por la venida de Cristo, se pone la parábola del mayordomo, de aquel siervo que que piensa que su señor tarda y que va a darse la buena vida. Se pone la parábola de las 10 vírgenes que vamos a ver en Adviento. Se pone la parábola de los talentos. Todas esas parábolas están dentro del contexto de la vigilancia en la segunda venida por la segunda venida de Cristo. Y al terminar esas tres parábolas que están en el capítulo 25 de Mateo, ¿sí?, viene ya el juicio final, y es lo que decíamos ahorita. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Entonces serán congregados delante de él todas las naciones, y él separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: vengan, benditos de mi Padre, reciban la herencia del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, era forastero y me acogieron, estaba desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, en la cárcel y acudieron a mí. Entonces los justos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te acogimos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y acudimos a ti? Y el rey les dirá: les aseguro que cuando lo hicieron a uno de estos hermanos míos más pequeños,
a mí me lo hicieron. Entonces dirá a los de su izquierda, apártense de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, fui forastero y no me acogieron, anduve desnudo y no me vistieron, estuve enfermo y en la cárcel y no me visitaron. Entonces dirán también estos, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, o forastero o desnudo, o enfermo o en la cárcel, y no te asistimos? Y él entonces les responderá, les aseguro que cuanto dejaron de hacer con uno de estos más pequeños, también conmigo dejaron de hacerlo. E irán estos a un castigo eterno y los justos a una vida eterna. Muy bien. Pues con esta cita de Mateo, damos por terminado este ciclo de conferencias sobre el discurso escatológico, no bien sobre el destino final del alma, y abro el espacio para también dar un poquito más de espacio a preguntas, comentarios que tengan pues prácticamente de las tres conferencias de este ciclo completo. Entonces, dejo de compartir pantalla. Ya, ok. Entonces, adelante. Si alguien tiene algún comentario que quiera hacer o pregunta. Adelante, Araceli. Hola, buenas noches. Buenas Pues, noches. pues esto bueno, en mi caso, en lugar de ser algo como que tranquilo, me hace mucho que pensar en lo que no está acabado y en lo que se tiene que trabajar para seguir adelante y estar en paz con Dios, ¿no? No buscar todo lo que es vano, lo que los demás miran o lo que me hace ver bien, sino lo que es el amor al prójimo y todo lo que representa tener pues las obras de misericordia bien presentes, porque me queda claro que ese es como de la manera en que uno puede ganar el cielo. Gracias. Para servirte, Araceli. ¿Alguien más? Sí. Hola, Adelante, maestro Mero. Ceci. Hola. Ceci Ramos. Buenas Y noches, maestro Mero. buenas Mire, yo noches. tengo una pregunta de la vez pasada que sobre las almas, porque en clase de Biblia hablaron sobre ellas y entonces las almas están en un estado purgativo, en un estado de sufrimiento por la ausencia de Dios. Y entonces dicen que están juntas. No cada quien está separadas porque es diferente su sufrimiento. A las almas del purgatorio, ¿te Sí, refieres? sí, a las almas del purgatorio. Sí, miren, recuerden un poquito cualquier idea que uno quiera hacerse de manera física acerca de lo que es el purgatorio se queda corta. Ujú. Lo que me decían también de las llamas y todo, el purgatorio en esencia es un estado del alma más que un lugar, es un estado del alma. Entonces, de que puedan las almas que están en ese estado tener una cierta comunión o comunicación, sí, sí puede haber una cierta comunión o comunicación entre o conocerse unas con otras, pero cada una está padeciendo sus propios sufrimientos de manera muy particular. Entonces, pero sí hay una comunión. Acuérdense que si tiene una comunión con nosotros, que estamos aquí en la tierra,
si esa comunión no se rompe, si se mantiene también una comunión con el cielo, porque seguimos siendo la misma iglesia en diferentes estados, acuérdense. Entonces, si hay una comunión entre ellos mismos, entre las ánimas del purgatorio. Y también tengo otra pregunta sobre el juicio personal inmediato y el juicio final. O sea, si hay un juicio inmediato que es personal, que allí es donde nos llevan al purgatorio o al cielo o al infierno, entonces el juicio final, ¿en qué consiste En si la, ya res- estamos juzgados? sí, en la restauración universal de todo. En el juicio, vamos a poner, imagínate, yo me muero, ¿sí? Soy juzgado, ya se me asigna el lugar al que vaya a ir. Y en el juicio final va a venir la restauración de mi cuerpo. Entonces mi cuerpo resucitará, el alma que ya está, que ya tiene su ¿Juzgada? retribución eterna, se va a unir, se va a unir al cuerpo, a un cuerpo glorioso, semejante al de Cristo resucitado, y va a reintegrarse al cielo, a gozar en cuerpo y alma. Y no Entonces, desde un principio se une, después del juicio inmediato, no está el juicio final y ahí es cuando se une. no, el cuerpo queda ahí en la tumba, se lo comen los gusanos. Pero ese cuerpo es el que se nos va a unir. Sí, esa es la restauración. Nosotros creemos, aunque se cremen y esparzan nuestras cenizas en Cristo Rey o en el mar, que no es lo ideal, pero bueno, eh, al Cristo restaurará este cuerpo. O sea, imagínate, por ejemplo, el pasaje de Ezequiel, el valle de los huesos secos, un montón de huesos secos, que le pregunta, ¿podrán tener vida estos huesos secos? Sí, profetiza y empiezan a salirles carne, y todos esos huesos secos se vuelven a tener vida. Así va a ser, así va a ser. O sea, esos huesos, esas cenizas van a restaurarse por la obra de Dios, porque para Dios no hay imposibles, y todos resucitaremos, unos para la vida, otros para la condenación, pero todos vamos a resucitar. Pero Esa si sería ya la están diferencia. juzgados, si ya están juzgados y están en el infierno, ¿otra vez los van a juzgar? Se refiere a que será en cuerpo, así como los bienaventurados están en el cielo, va y van a unirse a sus cuerpos y vendrá la restauración universal y volverán otra vez al cielo, así será también con los condenados. El juicio final, la diferencia del juicio final es que se va a poner en orden todo. O sea, aquí te mueres y te recibes tu retribución, pero el mundo sigue con las injusticias, sigue con todo. Y en el juicio final estamos hablando de una restauración cósmica, cósmica. Todo ahora sí plenamente va a tener a Cristo por cabeza, ¿sí? Eh, el, el- la parte un poquito, el punto que tomas es también polémico por parte de algunos protestantes o cristianos protestantes que dicen que después de la muerte hay un estado como de dormición, precisamente por esta confusión, un estado de dormición del alma en el que el alma como que se queda en un stand-by, así todos los que murieron hasta el juicio final se van a quedar en stand-by, sin pena ni gloria, esperando el juicio. Hay una creencia así, que se quedan así las almas como en un stand-by esperando hasta que Cristo venga y juzgue y ya le dé a cada quien su lugar. Y no, la iglesia proclama que inmediatamente después de la muerte de cada uno se recibe la retribución eterna. ¿Sí? Ujú. Gracias, maestro. De nada. Blanca, no te escucho, Blanquita, si quieres decirme aquí atrás de la puerta. No te escucho, Blanquita, no, tu micrófono no. Y repito aquí la pregunta. Ajá,
Ok. Es una pregunta de Gema que dice que cómo hablar de un Dios misericordioso si se castiga, si decimos que se castiga a los malos y se condenan, que esto no sería como un atentado contra la misericordia. Ya lo había dicho en las otras conferencias, ya lo había mencionado. El hecho de que haya un juicio es parte de la misericordia, es parte de la misericordia. ¿Por qué? Porque la misericordia, o sea, nuestro Dios no es un Dios pasalón, no es falta a su misericordia el que uno se condenen, es uno el que elige eso. Dios no puede hacer a nadie a fuerzas. Dios va a hacer todo lo posible por nuestra salvación, pero si tú no quieres, no te va a hacer a fuerzas, no te va a hacer a fuerzas, no te va a obligar, ¿sí? Entonces la condenación, el estado tanto del purgatorio como del infierno, no es un defecto de la misericordia de Dios. El purgatorio es última de las misericordias, lo que ya les decía, sí, como esa especie de último chance que nos da para que no nos condenemos y nos separemos de él. Y el infierno es el estado de todos aquellos que han libremente decidido no aceptarlo. Es decir, el amor, el exceso de amor, la gracia que se ofrece a los seres humanos, es también motivo de salvación y condenación. Por eso, también en el Evangelio se nos dice que Jesús va a ser un signo de contradicción para las personas de su tiempo y para todos nosotros, ¿sí? Un signo de contradicción. ¿Y qué significa eso? Pues va a ser para tropiezo, salvación de unos y tropiezo de otros. Porque Jesús, una vez que Jesús viene, ya el hecho de que venga, el hecho de que tú escuches, ya no puedes quedar indiferente. Tienes que tomar partido, o le sigues o no, ¿sí? Entonces, la condenación se entiende como el rechazo, el decir no a Dios, el decir no a Dios. Y por otro lado, fíjate, hablar de esa justicia. Imagínate que te matan un hijo y el fulano queda impune y tú dices, bueno, ¿y por qué si él no era malo, si esto, mi hijo, esto y lo otro, y le dieron un tiro, etcétera, y esta persona que lo hizo lo sigue haciendo y le vale y como el pensamiento limpio piensa que nadie le va a pedir cuentas, pero ¿qué nos dice nuestra fe? O sea, Dios va a pedir cuentas de todo. Y eso nos debe hacer temer y temblar. Sí, nos debe hacer temer y temblar. Pero es parte de que eh, la misericordia de Dios también está emparentada con esa justicia que Él va a dar a cada quien lo merecido por sus obras y su fe. ¿Vale? No, a ver, déjenme abrir aquí, que no sé por qué no está mandando. No escucho, Blanquita. Ok. Juicio final es con la sí, sí es eso. Cuando nos referimos al juicio final, es la segunda venida de Cristo, la parusía, que decimos. ¿Vale? Bien. ¿Algo más? Hola, maestro Mero. Buenas noches. Hola, Diana. Mira, yo tengo una inquietud, y es como ya recapitulando un poquito de todo lo visto, que ha sido demasiado enriquecedor. Muchas gracias. Mire, hay un pasaje me parece que es de Mateo, donde se le pregunta, se le dice que hay una viuda que después se casó con el cuñado, después con el otro cuñado y así. Y se le pregunta que con quién de ellos se va a reunir allá. Entonces, se le responde que allá no hay matrimonios, ¿verdad? Que allá, pues estamos con Dios y eso nos hace estar completos y plenos. Entonces, esto quiere decir que es probable que cuando partamos de aquí, no nos reconozcamos entre, pues, nuestros seres amados. Sí nos vamos a reconocer
el hecho de que del sentido de ese pasaje es que todos vamos a ser como hermanos, hijos de un mismo padre. Los lazos parentales que ahorita nos separan, porque las familias pues son en cierto sentido un subgrupo dentro de la sociedad y nos separan unos de otros, eso va a desaparecer y todos vamos a ser uno, todos vamos a ser hijos de un mismo padre. Vamos a reconocer que tuvimos un padre en la tierra, así como Jesús reconoce que tuvo una madre en la tierra y esa madre sigue siendo su madre en el cielo. Vamos a reconocernos como familia de sangre, pero vamos a trascender la línea de sangre. Es decir, no solamente va a importar mi familia y los míos, sino mi caridad va a ser mucho más grande, porque yo voy a ver realmente, no como aquí decimos, ay hermanita, así como que viene acá, ¿no? Realmente vamos a vernos así, ¿sí? Sí, vamos, como te digo, vamos a reconocer que en la tierra tú eras mi hermano, tú eres mi mamá, tú eras mi esposo, etcétera, pero ya esos lazos carnales de decir, ay, pues si tuvo tantos esposos, pues allá de cuál va a ser esposa, ¿no? Porque todos vamos a ser como hermanos. Por eso cuando dice como los ángeles que no son ni sexuados, o sea, son todos hijos de Dios, se refiere más o menos en ese sentido. ¿Sale? Sí, muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Ok. Bueno, pues si no hay nada más, no, me resta solamente darles también las gracias por su paciencia, por su interés en estas conferencias. Mañana, en el transcurso de la semana, voy a enviarles este video, la presentación y también una pequeña encuesta para que me hagan favor de contestarla y me dejen ahí también su retroalimentación de esto y esperemos que pues sea el primero de varios eventos futuros. Que descansen, cuídense mucho. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Buenas noches, gracias, Homero, gracias a todos. Buenas noches.